Soy el Dr. Apari y en este video te explicaré las 5 causas más comunes de dolor en el pecho, cómo diferenciarlas y cuándo deberías ir de inmediato al hospital. Porque no todo dolor en el pecho es un infarto, pero no deberías ignorarlo. Antes no te olvides suscribirte a mi canal, compartir este video y dejar tu comentario. Te explicaré cada causa y te explicaré los signos de alerta para que puedas reconocerlos. Empezaré con el infarto agudo de miocardio y la angina de pecho. Es el más temido y con justa razón. Esta se va a dar cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el corazón, ya sea de forma parcial causando las anginas o de forma total causando los infartos. Se produce un dolor en el pecho muy característico, opresivo y profundo, como si alguien estuviera aplastándote el pecho con una piedra. Generalmente no es punzante ni cambia con el movimiento del cuerpo, y suele irradiarse hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el cuello o la espalda. A veces también se acompaña de dificultad para respirar, náuseas o vómitos, sudor frío, palpitaciones, mareo o debilidad extrema. Si el dolor dura más de 20 minutos y no cede con el reposo, acude de inmediato a emergencia. No te automediques y no pierdas tiempo. Algunas personas no refieren específicamente dolor, más bien una especie de presión o peso que da miedo. Si usas esa frase, ya es una alerta. ¿Cómo saber si es del corazón? No mejora al cambiar de posición. No se reproduce al tocar el pecho. Se acompaña de síntomas sistémicos. La segunda causa de dolor de pecho es el reflujo gastroesofágico. Esto ocurre cuando el ácido del estómago sube a través del esófago, generando una sensación de ardor detrás del esternón. A veces incluso parece quemar el pecho. Es más común después de comer en exceso, ingerir alimentos muy grasosos o muy condimentados, acostarse después de comer, beber café, alcohol o bebidas carbonatadas. El dolor puede confundirse con un problema cardíaco, pero hay pistas, las cuales te doy a continuación. Es quemante, no opresivo. Suele subir hacia la garganta. Mejora con antiácidos. Se acompaña de sabor amargo, náuseas o eructos. Si el dolor aparece después de comer una pizza, una hamburguesa o tener una gran cena, lo más probable es que se trate de un reflujo gastroesofágico. Te doy un consejo: si el dolor persiste, debe ser evaluado, porque un reflujo crónico podría dañar tu esófago. Otra causa de dolor en el pecho podrían ser los ataques de ansiedad o pánico. Esta causa ha llevado a muchas personas a la emergencia. Estas personas se sienten convencidas de que tienen un infarto. Y no es algo que sea imaginario, sino que el cuerpo reacciona de verdad. Durante un ataque de ansiedad o pánico, nuestro organismo libera una gran cantidad de adrenalina que podría causar lo siguiente: dolor en el pecho, palpitaciones rápidas e irregulares, falta de aire o sensación de ahogo, mareo, aturdimiento o sudoración, sensación de muerte inminente o de estar volviéndose loco. Las características del dolor varían. En este caso el dolor suele ser punzante, cambiante y muchas veces breve, que viene y se va. Adicionalmente suele aparecer en reposo, tras una discusión, un susto o personas con mucho estrés acumulado. Esta tiene ciertas diferencias con el dolor que se da en el infarto, las cuales te doy a continuación. Puede mejorar con respiraciones profundas. No se irradia a brazo ni a mandíbula. Los exámenes del corazón saldrán normales. Como consejo, si has tenido varios episodios anteriormente, debes buscar ayuda mental. Los ataques de pánico tienen tratamiento. Y mejorar tu calidad de vida también es cuidar tu salud cardiovascular. Otra cosa sería la costocondritis, el dolor de origen musculoesquelético. La costocondritis es la inflamación que se va a dar a nivel de las articulaciones entre las costillas y el esternón. Y es una causa frecuente de dolor torácico en jóvenes y adultos sanos. Se caracteriza por dolor localizado en un punto del pecho, que aumenta al presionar la zona con el dedo, que empeora al respirar profundo o mover el tronco. Es una causa benigna, pero puede ser muy molesta. No hay riesgo cardíaco, pero sí podría durar semanas o meses. El tratamiento: analgésicos comunes, calor local, evitar levantar peso y hacer ejercicios de estiramiento suaves.
Como tip, si puedes reproducir el dolor al presionarte el pecho, es poco probable que se trate del corazón. Otra causa de dolor en el pecho serían los problemas pulmonares. Antes de seguir, no te olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos, familiares y suscribirte al canal, ya que esta información te va a servir de mucho. Y si puedes dejar tu donación o tu super thanks, estaré agradecido. Entre las más comunes tenemos la neumonía, que es la infección pulmonar. En estos casos el dolor se da al respirar y adicionalmente hay la presencia de fiebre y tos con flema. Pleuritis, que es la inflamación de la pleura. Produce dolor agudo que aumenta con cada inspiración. Neumotórax, que es el colapso parcial del pulmón. Es un dolor súbito y con una dificultad severa para respirar. Es una urgencia médica y debes ir de inmediato al hospital. Embolia pulmonar, cuando se forma un coágulo en el pulmón. Es un dolor tipo punzante que causa dificultad respiratoria y taquicardia. Y también se trata de una emergencia. Como tip, si tienes dolor en el pecho con fiebre, tos o dificultad para respirar y no estás resfriado, necesitas una consulta médica de inmediato. Antes de seguir con el video, si quieres que trate un tema en especial, escríbelo en los comentarios y lo tomaré en consideración. A continuación te daré una lista de otras causas menos comunes que podrían causar dolor en el pecho. No te olvides dejarle me gusta a este video. Una de las causas podría ser el herpes zóster, la cual produce dolor a nivel del pecho, a nivel de la piel y se va a dar antes de la aparición de las erupciones que esta causa. Dolor que tiene causa en la vesícula. A veces el dolor vesicular puede irradiarse hacia el pecho y causar dolor en esa zona. Problemas de la columna cervical o dorsal. Estas también podrían irradiar el dolor hacia el pecho. Trastornos esofágicos más raros, como el espasmo esofágico o la acalasia. Generan dolor torácico atípico. A continuación te voy a explicar cuándo deberías acudir al hospital por emergencia. Si tienes estas señales, no lo dudes. Dolor opresivo que dura más de 20 minutos. Dolor que se irradia hacia el cuello, brazo o mandíbula. Si está asociado a dificultad para respirar. Si te causa sudor frío, mareo o sensación de desmayo. Si tienes antecedentes de hipertensión, hipercolesterolemia o diabetes. Si el dolor aparece en reposo y va en aumento. No te automediques, no esperes a ver qué pasa. Tienes que acudir de inmediato a emergencia. El dolor en el pecho no siempre significa un infarto, pero es muy importante que nunca lo ignores. Conocer las causas más frecuentes te ayudará a tomar las mejores decisiones. Saber cuándo esperar y saber cuándo correr. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Seguro has escuchado a alguien por ahí que siempre se queja de dolor del pecho y no le está tomando la importancia de vida. No olvides suscribirte a mi canal y también me puedes seguir en otras redes como TikTok o Facebook. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.